Tana. Hola, buenos días. Antes después del colegio. Sí, buenos días, Roberto. O sea, si yo voy al colegio, me Ah, la bueno, tomo. parece que Ahí, todavía ahí, no está el túmbala, teléfono. túmbala, túmbala. No la, sácala del aire, pero no la, déjala, no la tumbes. Y, bueno, ya tenemos a Roberto Santana. Roberto, buenos días, bienvenido a Diario. Roberto, buenos días, bienvenido a Diario. Buenos días, a la orden. Qué bueno, Saludos a todos. qué bueno tenerte. Queremos información general, ¿verdad? De la reunión de ayer. El presidente recibió a la Comisión de la Transición La Victoria Las Parras. Estabas ahí como un elemento fundamental. Esta comisión que coordina el magistrado Sobero Isa, está el defensor del pueblo, el director de la Oficina de Defensa Pública y los decanos de ingeniería de 4 universidades. ¿Qué se ventiló? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Bueno, gracias por llamarme y estoy siempre a la orden. Número uno, el presidente ya anunció, hizo un anuncio en su rueda de prensa semanal acerca del tema de la comisión, de su ver y de cómo se irá avanzando. No sé si hay algún detalle específico en adición a eso que ustedes quieran. Cristian. Claro, el presidente llama a la comisión, eso alienta al país en el sentido de que, bueno, manos a la obra. Tú hablaste una vez de falta de voluntad política, cuando él nombra la comisión después de una conversación contigo, como él relató en la semanal, llama a la comisión y eso a uno le da que, bueno, comienza a ejercerse esa voluntad política. Habló del dinero, habló de las coordinaciones. Cuando habló de que Roberto ayudaría, uno se queda con la idea de que Roberto volvería a encabezar el nuevo sistema penitenciario, ya como un todo, no solo estar al lado de la comisión de la transición, de la comisión para la transición, la Victoria Las Parras, sino que tú volverías. Entonces, nos gustaría tener información en los dos niveles. ¿Cuál es el siguiente paso de la comisión a partir de la reunión de ayer y cuál va a ser el rol de Roberto Santana en este tema de la crisis penitenciaria? Ok. En la primera parte, esta comisión, muy adecuadamente llamada de transición, es para atender la emergencia, la situación latente que hay, por una parte, en La Victoria, a partir de la situación que detonó, y desde antes, como se sabe, y por otra parte, el proceso de readecuación, de corrección de diseño y constructivo y conclusión de Las Parras. Es una petición adecuada del gobierno en el sentido de que ante dos situaciones como esa, calamitosas las dos, la primera por su carga de muerte y demás, de dolor, y la segunda porque es una vergüenza que ese tema, Las Parras, a casi 4 años del gobierno, no se le hayan hecho las correcciones tal y como se indicó y como se diseñaron en esa ocasión bajo mi orientación. Ajá. Y que todavía pues ese tema no esté resuelto, de manera que esto es totalmente pertinente que se arme una comisión para atender los dos temas, la estabilización de La Victoria y la transición de La Victoria a Las Parras, y la corrección de diseño de Las Parras y su conclusión. Eso es totalmente correcto. Roberto, Entonces, buenos días. Perdón, perdón. no, Entonces, continúa. sí, entonces ustedes vieron la composición, que realmente se agregó una universidad, Cristian, se agregó la Universidad Pedro Enrique Ureña. Con esa Perfecto. serían 5. Eso se lo agregamos ayer. Ok. Y el Entonces, MIBET, que no estaba también en figura, me dicen. bueno, Es el responsable, el ministerio la responsable. comisión en parte es para ayudar, para acompañar al MIBET Exacto. en la parte que tiene que ver con Las Parras, ¿verdad? Ok. O sea, ahí van a estar involucradas instituciones
que se le quiere apoyar. Okay. Entonces, esa es la parte de la transición. Okay. La otra parte, pero la otra parte, que si tú te reintegrarías. Sí, bueno, sí, la otra parte es el planteo que me hizo el presidente de que me reincorpore, porque él tiene la intención de retomar la reforma penitenciaria en su conjunto. Bueno, realmente es un tema que después de esto de la victoria y de llamada que él me hizo, yo le señalé cuando él me planteó, vamos a abordar este tema de la farra y de la victoria y de la farra. Le digo, presidente, pero es que usted puede resolver el tema de la victoria y de la farra. Sin embargo, una parte del sistema está colapsado. Se dice que hay gente que generaliza y dice que la totalidad, no creo que la totalidad del sistema esté colapsado. Por ejemplo, las prisiones del nuevo modelo están bastante afectadas, incluyendo su personal, pero no está colapsado, aunque hay problemas serios ahí. Pero el que está colapsado ya desde hace una cantidad de años y que ha empeorado a un nivel de descontrol total son las prisiones tradicionales. Entonces le dije, usted puede abordar este tema de la victoria y de las farras, pero atención, y usted crea una comisión para atender eso, pero en una semana, 2 semanas o lo que sea, le va a explotar lo mismo en Cotuí, en El Ceibo, en La Vega, en San Francisco, que hay una fortaleza militar ahí, y en una cantidad de lugares donde está colapsado. Entonces usted va a crear una comisión para cada uno de esos lugares. Digo, entonces lo que tenemos que acometer la reforma en su conjunto. Vamos a terminar eso, presidente. Él estuvo muy de acuerdo. De hecho, cuando yo le dije, vamos a trabajar entonces a 2 velocidades, la velocidad de la comisión de transición y de esto que ha pasado en la victoria, y a atender las parras, y la velocidad de la reforma del resto del sistema. Y me dijo, no vamos a coger 2 velocidades, vamos a declarar urgente también la reforma de los demás. Yo le dije, pero excelente. Entonces la idea es caminar con los 2 pies. En lo que tiene que ver con mi participación, debido a que yo me había ido, porque ese tema lo sabe todo el mundo, claro, porque no había voluntad política, ni en Procuraduría, ni en el gobierno tampoco. Yo le dije que al respecto, primero, debo corregir en mi exposición. Cuando se habló del tema de las parras, yo le dije que no únicamente a él, a cualquier persona que me llamara, y bueno, y aún más a él, que me llamara, hasta el director del centro, hasta cualquier persona de allá de Bala Victoria, yo ayudaría, porque ante una tragedia así, ¿qué es lo que tiene que hacer cualquiera? Es ayudar. Claro. De manera que ahí no hay problema, y yo voy a ayudar. A esa comisión de transición, yo voy a ayudar, y voy a participar, y soy miembro. Bien, no hay ningún problema. Ahora, otro tema es la reforma del sistema en su conjunto. Yo le dije, bueno, yo hice un plan en el 12, no se cumplió, hice un plan en el 16, no se cumplió, hice un plan en el 20, no se cumplió. Ahora, si vamos a abordar, o sea, un plan de reforma penitenciaria, si vamos a abordar esto, yo quiero actualizar ese plan, yo quiero consultar y con equipos con los que he trabajado antes, y quiero hacerte una propuesta. Si ustedes lo aceptan, si el gobierno lo acepta, pues entonces yo participo, porque yo no me voy a meter a estar en parche y a freírme el hígado ahí de nuevo, honestamente lo digo a ustedes. Entonces él me dijo, no, y le dije, ¿tú tienes el dinero? Dice, sí, tengo el dinero, incluyendo lo que tiene que ver con estas cosas de los actos de corrupción. Digo, bueno, eso es bastante dinero, eso no da para toda la reforma, pero es un empuje bastante. Tú tendrías que poner el resto. Tú estás dispuesto. Si el gobierno, entonces estoy trabajando en el tema de la propuesta. Inmediatamente esa propuesta esté lista, que yo creo que lo voy a terminar en una semana y pico, 2. Se la vamos a hacer si él está de acuerdo con asumir eso, incluyendo los tiempos, porque en todo momento yo siempre incluí los tiempos también. Sí. Creo tentativamente, ¿no? Es verdad, estoy trabajando en el tema, pero creo tentativamente que no pasaría de 3 años, a pesar del daño que se le ha hecho al nuevo modelo y que hay que trabajar ahora también en el nuevo modelo. Eso nos complica más la cosa, pero si él lo asume, el gobierno como tal lo asume, pues yo no tengo ningún inconveniente en volver a armar mi equipo y darle para adelante. De hecho, ayer me llamó el presidente de la Suprema Corte de Justicia, sí, Luis Henry Molina,
Y Roberto, estamos a la orden, lo que sea, tú estuviste aquí desde el principio y nosotros constituimos una mesa y efectivamente ellos ayudaron a descongestionamiento de Higüey y de una parte de lugares, pero bueno, yo me fui y una parte de las cosas quedaron en banda, una parte, algunas se han continuado en la misma Procuraduría. Entonces, estamos en conversaciones para ver, recordar que este trabajo de nosotros no es un trabajo para interferir en Procuraduría ni nada, este es un trabajo de apoyo, ¿verdad? De apoyo desde el ámbito del Ejecutivo. Y en lo que tiene que ver conmigo específicamente y con el equipo que estaría yo armando, es un equipo de apoyo desde el Ejecutivo al sistema de justicia, incluyendo a la Procuraduría, en la medida que se hagan las adecuadas coordinaciones, ¿verdad? Y se continúe estimulando entre todos la buena voluntad para un tema que requiere una responsabilidad seria ante todo. Tú hiciste, Roberto, buenos días, Julián Roa te habla. Hola, Julián. Tú hiciste un informe en el cual, unas estimaciones en el cual tú entendías, tú y tu equipo, que con 200 y pico de millones se podía rehabilitar las parras. Las parras. La pregunta es, en ese trabajo de presupuesto y cosas así, ¿tuviste acceso a algún informe que dijera que eso estaba sobre un pantano, que se inunda, que no es posible llevar a nadie ahí? Vamos por parte. Primero, en lo que tiene que ver con los montos, ya nosotros hemos hecho algunas conversaciones con ellos y ya están claros, ya hay claridad, por lo menos en los datos que yo le presenté a ellos que no se requiere tanto dinero. Y lo voy a decir de una manera suave, de una manera adecuada, lo más adecuada y tranquila posible. Ustedes y yo sabemos que si tú tú quieres hacer un arreglo en tu casa, lo voy a poner en ese nivel, y tú llamas a un ingeniero o a un arquitecto, etcétera, si tú te llevas de todo lo que ellos te piden, tú tienes hasta que coger para el banco a coger un préstamo. Entonces, uno es que tiene que decirle, no, mira, eso que tú pusiste de caoba, no, papá, ponlo de acacia, ponlo de pino. Ese fue lo que tú... Claro. Exacto, de acuerdo. Uno es que el dueño del dinero que tiene que ponerle finalmente, claro, mira, hasta ahí es que yo puedo llegar. Porque los ingenieros, los arquitectos son extremadamente creativos, por eso hubo que crear, y eso fue, no sé si en la época que yo era rector allá en la UAS, una materia que al principio, no sé si finalmente lo metieron en el pensum, pero estaba por lo menos a nivel de educación continua, que se llama Economía de la Ingeniería, para aterrizar a los ingenieros y para aterrizar a los arquitectos a la dimensión, a la posibilidad del presupuesto del que los está contratando. Economía financiera se llama. Exactamente, o sea, ese es el problema, no es que haya duda de parte mía en cuanto al nivel en eso. Bueno, y lo segundo, ustedes recuerdan que en primer lugar, cuando se inauguró sin concluir las parras, ustedes lo recuerdan, que se llamaba La Nueva Victoria, yo expliqué desde ese momento, desde el 10 de agosto del 2020, lo expliqué con claridad. Ese centro pudo hacerse dentro de ese mismo solar, ya que equivocadamente escogieron ese solar, dentro de ese mismo solar pudieron hacerlo en un lugar más de tierra más firme. Yo lo dije, está ahí. Y porque eso está al lado de la carretera que va de Guerra a Vallaguana. Pero entonces lo metieron para allá, más de medio kilómetro, casi 1 kilómetro para adentro, donde hay un lugar que se llama Lago de los Reyes, la Laguna de los Reyes. Digo, pero por Dios. Entonces resulta que para poder rellenar eso, hubo que pagar 1.097 millones de pesos. Ay, que te negocio, movimiento de tierra. 1.097 millones de pesos. Pero si lo hacen aquí, cerca de la carretera, como está Najayo, usted pasa por la autopista 6 de noviembre y usted ve a Najayo ahí al lado. Si lo hacen así, pues no hubieran tenido que hacer eso. Ese es el tema del esquema de negocio que había. Pero no es que propiamente se dice coloquialmente, está en un pantano, no, está en un área, ¿verdad? Que una parte de ella es inundable. De hecho, hay un lago ahí al lado de la pared. Y eso no debió hacerse así. Entonces, en términos generales, el movimiento de tierra y de asentamiento y los rodillos que le pasaron a eso estabilizaron el área, que es un área de
de 500.000 de metros, ¿de acuerdo? De 500.000 de metros, correctamente. Sí. El solar es de alrededor de 10 millones, estoy hablando aquí casi de memoria. El perímetro total es de 5 millones, creo, aproximadamente, y el área constructiva es, creo, alrededor de 500.000. Entonces, esa es mi inquietud y fue mi reclamo, de manera que no es que eso no se podía utilizar, todo es utilizable ahí. Desde que yo llegué en el 2020, óigame bien, desde que yo llegué en el 2020 a la Procuraduría, Miriam me visitó a mi casa a invitarme a que le ayudara. Le dije, yo te ayudo sin sueldo y sin cargo, no hay ningún problema. Desde que yo llegué ahí y rearmé el equipo de ingeniería y arquitectura que había sido desmantelado en la gestión anterior, por lo menos la gente que sabía de eso, desde que yo llegué, los mandé a hacer un levantamiento, a hacer un expertise, a hacer una auditoría técnica de ese lugar. Y la auditoría técnica se dio, hay esta falla, hay esta falla, hay esta falla. Las limitaciones no eran principalmente estructurales, ¿de acuerdo? Los problemas eran esencialmente de diseño, un mal diseño, en un mal lugar. Pero lo que tiene que ver con el mal lugar, el lugar se estabilizó y es estable. Lo demás son los errores que se cometieron, contradiciendo lo que se les recomendó técnicamente, de que construyeran las instalaciones para sustituir la Victoria, las pusieran, eso ustedes lo saben muy bien, alrededor de la circunvalación para que cubriera 3 prisiones de 1.000 en la parte oeste, Herrera, Los Alcarrizos, qué sé yo qué, 3 prisiones sobre la misma circunvalación para cubrir la parte norte del distrito, de la provincia, y 3 en la parte este, por ahí, por donde la circunvalación tirando para Boca Chica, para que cogiera los minas y todo eso. No se hizo nada de eso, lo metieron en un solo lugar, y no lo metieron en un solo lugar, no, lo metieron en Guerra, ya cerca de Vallaguana. O sea, eso es casi un delito desde el punto de vista humano, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes recuerdan que cuando eso lo inauguraron, la prensa, que no tenía un conocimiento exhaustivo, estaba celebrando, por fin, etcétera. Y yo lo alerté, digo, no, atención, miren, señores, eso es un robo, eso que se está haciendo ahí es un robo. Es un acto de corrupción inaceptable. De hecho, cuando yo hice la propuesta en aquel momento, y bueno, no nos vamos a pasar la vida mirando para atrás, pero tenemos que dar las informaciones para que ese tipo de cosas no vuelva a pasar. Cuando a mí se me pidió que hiciera una propuesta sobre la Victoria, y hice esa propuesta de esas 9, lo que daba era $81 millones, nada más. $81 millones, que eran 4.000 millones de pesos. Poniéndolas separadas, las 9, que ustedes saben que se escala el precio, el costo, y las pusieron todas juntas, y a pesar de ponerlas todas juntas, que por escala y por tener un solo perímetro debió ser más barato, en lugar de ser 4.000 millones de pesos lo llevaron a 7.000 millones de pesos, y la entregaron sin concluir, y entonces ha habido que meterle una cantidad de dinero más. Y lo que a mí me alarmó fue que cuando al presidente le dijeron son 1.600 millones de pesos, yo dije, pero presidente, a una obra que ya le hemos gastado 7.000 millones de pesos, nosotros le vamos a decir al pueblo dominicano que todavía se necesitan 1.600 millones de pesos más. Me dijo, sí, es verdad, hay que averiguar eso, y por eso es que estamos en el proceso del ajuste. No es que haya algún problema, yo tenga ninguna duda, es que probablemente hay una cantidad de cosas ahí que yo, que soy el dueño del dinero, es decir, el Estado, es decir, el pueblo, le digo, no, papá, mira, quítame eso, y esa verja, ¿por qué tú la pones habla de tal manera y nosotros economizarnos el dinero que necesitamos incluso para las otras? Claro. Santana Sánchez. Hola, buenos días, Roberto. Buenos Rosario días. Medina te habla. Hola, Rosario, ¿cómo estás? Muy bien, fuerte abrazo. Rodeada ahí de esos cocodrilos. Bueno, no, son los muchachos, los muchachos, los niños. Roberto, mira, dentro de las condiciones o de las proyecciones que se han planteado en esta comisión que está integrada por, encabeza, ¿verdad?, el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subirao Isa, está Pablo Ulloa, defensor del pueblo, y estás tú, Roberto Santana. Y está Valentín. Valentín, que es también... Rodolfo Valentín, sí, defensor del pueblo. Que estuvo... Defensor de público. Defensa pública.
que estuvo con nosotros la semana pasada. ¿Se han planteado o le has conversado tú al presidente como condición que deba dinamizarse nuevamente o activarse el nuevo sistema penitenciario? Porque al margen de esta situación crítica para la que los han buscado, estaba paralizado el nuevo sistema penitenciario y el viejo se notaba como que lo estaba absorbiendo. Entonces, ¿eso es una condición? ¿Se ha conversado esto? Sí, se ha conversado y el presidente tiene una total claridad de que la reforma es en la dirección de que vaya al esquema del nuevo modelo penitenciario. No es un obstáculo, la ley no es un obstáculo para eso, aunque es una ley mala, es una ley insuficiente, es una versión extremadamente pobre de la ley 284-84, la que se hizo en la época de Jorge Blanco, que era una buena ley, pero esta es una ley pobre, pero bien, no crea obstáculos para que se haga así, todavía más. Cristian, o cualquiera de los muchachos ahí, busquen de un momentito en Google algo que dice decreto de Abinader que declara de interés nacional la reforma penitenciaria. Ese decreto lo hicimos, trabajamos colaborativamente para su redacción en septiembre del 2020, específicamente creo que el 10 o el 11 de septiembre, y ahí en ese decreto el presidente declara de interés nacional la reforma penitenciaria de acuerdo con los parámetros del nuevo modelo penitenciario. Eso es lo que vamos a retomar ahora. Búsquenlo ahí de un brinco, Cristian, ese decreto para que ustedes vean que nada más tiene ese primer artículo define cuál es el rumbo de la reforma, pero nada de eso se cumplió en estos 4 años. Bueno, Roberto, gracias. Yo creo que está bastante claro y anima todas estas informaciones, el hecho de los integrantes de la comisión y que tú vayas a preparar un informe que una vez aceptado, si es aceptado, entonces te reintegraría con tu equipo y con esa serie de formulaciones y sobre la base de esto último que precisas, de este decreto que declara que se haría toda esta reconstrucción sobre el nuevo modelo penitenciario y no aquella ley donde el viejo arrastró al nuevo y se dañó toda la vaina, o se dañó mucho. Gracias, Roberto. Ok, saludos a todos. Roberto Santana, experto en temas penitenciarios, y quien parece lo vamos a tener de vuelta, o lo tenemos parcialmente de vuelta en la comisión y quizás ya plenamente de vuelta encargándose del sistema penitenciario. Vamos a comenzar.